Que aprender y te das cuenta de lo que derrochás todos los días. Bueno, antes de irnos, mirá, vamos a hablar, vamos a adelantarnos, porque mañana se cumple un año de la asunción justamente de Alberto Fernández al frente del gobierno nacional y estamos comunicados con Lucas Romero. Lucas, ¿cómo te va, analista político, por supuesto? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Bien? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, escúchame, Lucas, a ver, ¿qué análisis haces a un año del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, es un año intenso. Es difícil hacer una evaluación de lo que ha sido este año de Alberto Fernández, menoscabando o soslayando la pandemia, ¿no? Claro. Un año inédito que afectó a todo el planeta y que condicionó mucho, digamos, lo que ha sido este año, sobre todo para un gobierno que tenía como prioridad esencial, y esto había sido, digamos, el mandato electoral que había recogido Alberto Fernández, el de revertir el proceso económico recesivo que estaba afectando a la Argentina, y quizás con algún interrogante político respecto de cómo iba a funcionar una coalición, Javier y Andrea, que 3 meses antes de la elección primaria del 2019 no existía. Es decir, una conformación muy precipitada de esta coalición de gobierno que ganó las elecciones y que planteaba algunos interrogantes respecto de, bueno, cómo va a funcionar esta unión del peronismo. Bueno, en materia económica el balance es negativo, ¿no? Obviamente la pandemia complicó mucho más el desafío económico y más allá del logro de haber reestructurado la deuda, no se perciben hechos exitosos de la gestión económica de Alberto Fernández este año. De hecho, la Argentina va a tener una caída del Producto Bruto superior a los de los países de la región, con el agravante de que la economía argentina venía cayendo en los últimos 2 años, ¿no? Sí. Y con respecto al interrogante político, me parece que allí las dudas no se han despejado, ¿no? Todavía no tenemos en claro, después de un año de gestión del Frente de Todos, cómo se toman decisiones en esta coalición de gobierno. ¿Quién es el que conduce? ¿Cómo se definen las posiciones cuando hay disensos dentro de la coalición? Y creo que esto es lo que está planteando algunos interrogantes de cara al futuro. Bueno, ¿cómo va a administrar Alberto Fernández las tensiones que ya son evidentes, que conviven dentro de esta coalición tan heterogénea, ¿no? Ajá. Hace algunos momentos posteó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, hizo un repaso de la gestión dentro del Senado de la Nación. Hace más de 15 años que no se tratan tantas leyes o el Senado debate y es una buena, digamos, en ese sentido. También fustigó un poquitito a la Corte Suprema, a la justicia y demás. ¿Vos creés que el año próximo, supongamos que la pandemia ya disminuye un poco porque está la vacuna y con un año electoral, habrá más o menos peleas internas dentro del gobierno por todo lo que estamos escuchando, viendo y observando? Bueno, vos sabés que estamos frente a un escenario no muy común en la Argentina. Los gobiernos de coalición no son muy comunes o muy afines a los regímenes presidencialistas. Son más comunes para los regímenes parlamentarios, ¿no? Cuando en un régimen presidencialista la gente elige al presidente, bueno, es difícil que, digamos, esa elección popular se traduzca en la confluencia de diferentes partidos con diferentes expresiones, diferentes posiciones en una coalición de gobierno y con un poder ejecutivo unipersonal. Entonces, a ver, yo veo 3 grandes tensiones dentro de esta coalición. Una es la tensión económica. Es una coalición que tiene que, digamos, concluir con esta necesidad de lograr equilibrios macroeconómicos que permitan o sientan las bases para un crecimiento genuino y sostenido que permita, digamos, empezar a reducir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de la gente, pero al mismo tiempo necesita atender las necesidades sociales, en un contexto en donde más del 40% de la gente está por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Ahí hay una tensión muy clara, la económica. Hay otra tensión que es la política, ¿no? Una coalición de gobierno que se presentó en el escenario electoral del año pasado como un espacio político nuevo, diferente a lo que era el Frente para la Victoria. Esto es el Frente de Todos, no el Frente para la Victoria. Voy a gobernar yo, decía Alberto Fernández, no va a gobernar Cristina, es la unidad del peronismo nuevamente.
Bueno, esa tensión está, porque hay sectores que reivindican una identidad más kirchnerista y otros sectores que reivindican una identidad nueva o que intentan construir una identidad que no sea la continuidad de lo que fue la identidad kirchnerista. Y la tercera tensión tiene que ver con la carta de Cristina, ¿no? Que es la judicial. ¿Y por qué digo la tensión judicial? Bueno, porque acá hay un sector de la coalición de gobierno que sostiene con mucho énfasis la tesis del lawfare, ¿no? Que acá hubo una persecución política a este espacio político, digamos, la utilización de la justicia como un recurso de persecución política a opositores, dice... Bueno, hoy lo están diciendo con Vudú. Lo están diciendo con Vudú, que tuvo 15 jueces, pasó por 15 jueces justamente la causa de él. Y esa posición no es sostenida con el mismo ahínco por todos los actores de la coalición. Yo no he visto a Sergio Massa, por ejemplo, sostener con firmeza la tesis de lawfare y reclamando la libertad de Vudú. Sí. Entonces, esa tensión que hoy queda expresada en la carta de Cristina, también convive dentro de la coalición. Y probablemente Cristina Fernández de Kirchner quiera ver algunos avances de su agenda judicial, de sus proyectos de reforma judicial, y esos avances no se han dado, incluso en algunas circunstancias, porque no hay un convencimiento de todos los actores mismos de la coalición. Por eso también los cuestionamientos de Cristina Fernández de Kirchner a algunos funcionarios, entre ellos a la ministra de Justicia, Marcela Luzardo, ¿no? Y el análisis que haces, Lucas, con respecto al tema, más allá de la coalición, ¿no? De lo último que sucedió con respecto al tema del gobierno de la ciudad, que tiene que ver con este quite de coparticipación. Y me parece que fue una carta fuerte. Sí, a ver, yo digo que ahí, de fondo, y no hay que soslayarlo, la obviedad de que se le está recortando recursos a un rival político. No solo un rival político, sino en los términos planteados por el propio Máximo Kirchner, a lo que algún sector de la coalición de gobierno entiende va a ser el rival a vencer en 2023. O sea que es difícil desconectar esa decisión de ese contexto político. Pero te diría después, digamos, hay algunas aristas que nos permiten profundizar un poco más el análisis, ¿no? Creo que de fondo la cuestión nos ofrece una de las deudas, de las grandes deudas pendientes de la democracia, que es no tener una ley de coparticipación que le asegure a las 24 jurisdicciones que componen la República Argentina, por ley, la cantidad de recursos que les corresponde de los tributos nacionales. Digo, esto en la ciudad de Buenos Aires no tiene, digamos, definido por ley cuántos recursos le corresponden y tiene el riesgo que se vio en estas circunstancias, ¿no? Que mediante una decisión arbitraria, el Poder Ejecutivo Nacional le quita recursos que se le venían enviando. Y yo te diría que creo que de fondo también hay una cuestión que tiene que ver más con la necesidad de algún sector de la coalición de consolidar su poder en la provincia de Buenos Aires. Hay un dato interesante, ¿no? Los límites entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en términos administrativos están dados por la General Paz, ¿no? Ese es el límite administrativo. Ahora, si vos te vas a analizarlo desde el punto de vista de la sociología electoral, las fronteras entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia se han expandido más allá del primer cordón del Gran Buenos Aires. Vicente López es un territorio dominado por Juntos por el Cambio, San Martín es un territorio que siempre disputa Juntos por el Cambio, 3 de febrero es un territorio gobernado por Juntos por el Cambio, el primer cordón de La Matanza es un territorio en donde domina en intención de voto Juntos por el Cambio, Lanús es un distrito gobernado por Juntos por el Cambio al sur, es decir, creo que hay una intención también del oficialismo de decirle a ese primer cordón del conurbano que tiene la aspiración de ser lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ustedes no pueden ser eso porque la Ciudad de Buenos Aires les quitan sus recursos, ¿no? De dar una pelea también por ese voto del primer cambio, ¿no? Tal cual. Y la última, Lucas, te pedimos en 30 segundos, si podés, porque se nos va el programa. Mañana para vos es un día muy importante para la Argentina, me imagino, pero también en especial para el Frente de Todos por el tratamiento de la ley del aborto, ¿no? Sí, siempre la esperanza de que el debate sea razonable y dentro de los cauces normales de un debate democrático para un tema muy sensible al sentimiento de mucha gente.
Y bueno, digamos, el deseo de que los legisladores puedan opinar con libertad sobre lo que piensan, sobre un tema, insisto, muy sensible al sentimiento de la mayoría de los argentinos y que salga lo que el voto democrático de los legisladores determine, ¿no? Sí, porque Cristina Fernández en su momento, cuando fue gobierno, no estaba de acuerdo, ahora sí, de hecho, cuando se hizo el tratamiento en el Congreso ella votó en favor, digamos, pero es un tema importante para el Frente de Todos, ¿no? Sí, queda claro que la discusión, Bien. digamos, la definición va a estar en el Senado en principio, y bueno, los niveles de paridad que uno puede percibir en la manifestación que han tenido los senadores respecto del asunto, se anticipan que creo que hasta el último momento no sabremos finalmente si le va a poder salir o no. Lucas, gracias como siempre, gracias por tomarte un tiempito para nosotros. Abrazo enorme. Un placer es mío, un saludo a todos. Gracias, igualmente. Bueno, un día muy particular mañana, obviamente, por estas dos cuestiones. Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir ya. ¿Nos vamos? Hasta mañana, ya es jueves mañana, ¿eh? ¿Mañana es jueves? Ya mañana es jueves. Ay, es Ya verdad. estamos cerquita del fin de, mirá lo que tenemos ahí, obviamente. 1, 2, nos vamos 3, hasta mañana, ya está llegando gente, está la bandera. 5, 6. Un poquito, despacito. Bueno, mañana a las 5 de la tarde aquí estamos, por supuesto, para acompañarnos como todos los días. Por favor, si nada tenés que hacer, cuídate y quédate en casa. Y si no, cuídate mucho, esa es la idea también. Hasta mañana.